Buenos días, hermanos. Les saludamos este domingo 8 de agosto del 2021. Para iniciar nuestro servicio les pido de favor, si por favor abren sus Biblias en el libro de Colosenses y vamos a dar lectura a Colosenses 1 del 1 al 23. Esperemos que todos se encuentren bien, que todos nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud se vayan restableciendo poco a poco, y los que están llevando tratamientos en sus casas, pues bueno, que Dios les fortalezca y les ayude para seguir adelante con los tratamientos que están llevando. Iglesia Cristiana Aragón les saluda a todos nuestros hermanos de la iglesia, familiares que nos ven y amigos que también pueden vernos a través del internet en este domingo, en donde iniciamos nuestro servicio con la lectura de la palabra de Dios. Colosenses 1 del 1 al 23. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha creado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también vosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Así podéis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para que presentaos santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo,
fui hecho ministro. Vamos a orar, hermano. Te damos gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, este domingo, Señor, que tú nos permites alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Pues bien, Padre, te ofrecemos este servicio, Padre, y esperamos y deseamos de todo corazón que sea agradable a tu presencia. Bendice a todos los que forman parte de la realización de este servicio. Bendice a nuestros hermanos que nos pueden ver, Señor, a nuestros amigos, a nuestros familiares. También, Señor, y permite que a todo aquel que aún no te ha recibido, Señor, y no ha gustado de la salvación, tú le concedas ese privilegio. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por nuestro hermano que nos ha de compartir el mensaje de esta mañana, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y sabemos, Padre, que tú eres el que nos guarda y que nos ayudas a permanecer firmes en la fe, Señor, que hemos creído y que tenemos. Te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos un bloque de alabanzas y después regresamos nuevamente con ustedes. Buenos días, hermanos. Esperamos se encuentren sanos y salvos. Reciban un saludo afectuoso. En medio de la aflicción, del miedo, del dolor y la constante incertidumbre de la vida, es fácil pensar que Dios ya nos olvidó, y tendemos a imitar al rey David cuando, en el Salmo 13, lanza un estallido de reclamos a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Como resultado, nos descorazonamos y lloramos al ver que el mal que nos acecha siempre está ahí. Sin embargo, en este mismo salmo nos dice que hallaremos consuelo y aprenderemos a no estar ansiosos ni dejar que los problemas carcoman nuestro corazón. Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así que, hermanos, cantemos a nuestro gran Creador, a nuestro gran benefactor y rescatador. La creación testifica de tu majestad, por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación, es única cuando alaba a Dios y le canta. Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. Le ha dicho a los rayos dónde caer, o a la nieve como debe de descender. ¿Quién le dijo al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? No lo comprendo.
indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces zonas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, alma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina,
santo poder, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh, nuestro vivir. Bien, hermanos, y seguimos con nuestro servicio, y para eso les pido que vayamos a nuestra palabra para leer en este momento, ya que es el tiempo de las necesidades de la iglesia. Todos tenemos muchas necesidades y en este tiempo de la pandemia que está atravesando todo el mundo, vemos que hay mucha necesidad de salud, hay muchas personas enfermas, muchos hermanos que conocemos y que no conocemos que tienen problemas de salud relacionadas sobre todo con el virus que está aquejando a todo el mundo. Para eso les vamos a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios 3 y voy a dar lectura del 14 al 21. En esta mañana voy a leer esta porción de la palabra de Dios en una versión de la Biblia Dios habla hoy, y voy a leer Efesios 3 del 14 al 21. Dice la palabra de Dios: Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Versículo 19. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de poder a través de este medio de honrar y glorificar tu nombre. Pues bien, Padre, en esta mañana ponemos delante de tu presencia todas las necesidades, no nada más de nuestra iglesia, Señor, sino que también hay necesidad en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, y a nivel mundial, Señor, en toda la Iglesia Universal también hay necesidad. Oramos por los enfermos, por nuestros hermanos y nuestras hermanas. También, Señor, queremos poner en tus manos a Cristina Aragón, por sus familiares y amigos, Señor, y oramos también por la familia Samperio, por la hija de nuestra hermana Marlene también, Señor, que tengas misericordia y que tú la guardes. Señor, en tus manos ponemos al tío de nuestra hermana Melina, al señor Daniel Ortiz. Él no te conoce, Señor, tiene problemas. Tú los conoces, Señor, toca su corazón. Pon los medios para que Él te conozca. Señor, particularmente te pedimos por nuestros familiares que han oído de tu palabra, Señor,
pero que aún así no quieren saber nada de ti. Permite, Señor, que en tu infinita misericordia tu palabra y tu voluntad abra su corazón y su entendimiento para que se rindan a tus benditos pies, Señor. Y te rogamos por aquellos que se han apartado, Señor. Tu palabra dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida es la que muchas veces atraen a las personas, pero que atraigan a un hijo tuyo que estaba delante de tus pies, Señor. Eso es delicado, Padre Santo. Por eso te rogamos por todos aquellos que no quieren voltear hacia ti nuevamente. Ten misericordia de ellos, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, en esta mañana a mi hijo Eder, a mi hijo Omar, a mi hija Jessica, Señor. Ten misericordia de ellos y toca su corazón, Padre Santo. También, Señor, te rogamos y te suplicamos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que no tienen trabajo, que tú pongas los medios, Padre Santo, por los medios para que ellos puedan, Señor, encontrar un medio para su sustento diario. Permite que, Señor, que a donde quiera que vayan ellos, hayan gracia delante de las personas que los pueden emplear. Pero también queremos darte gracias por nuestros hermanos que tienen trabajo y que día con día salen, Señor, a realizar sus labores. Bendícelos y guárdalos, Señor, de todo peligro, de la enfermedad que está quejando a toda la comunidad, Padre Santo. Te pido por nuestros hermanos que tienen negocios también, Señor, que tú, Señor, en tu infinita misericordia, los ayudes a sostenerse, Señor, para que no vayan a cerrar sus negocios. Bien, Padre, de esta manera te ponemos en tus manos todas estas necesidades. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tenemos un bloque de alabanza y después de este bloque de alabanza, nuestro hermano Luis Pérez, él es el que nos comparte el mensaje de esta mañana. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te alabaré. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria
poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te alabaré. Tan grandioso, tan asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, recibe gloria y poder. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te alabaré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te alabaré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te alabaré. Qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno
Dame todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Hermanos, buenos días. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los Hebreos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 10, versículos del 1 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nuestro Dios y nuestro Padre, te queremos dar las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Te rogamos que tú bendigas este tiempo, Señor, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El título de nuestra predicación el día de hoy es el sacrificio superior y perfecto de Cristo. Y vamos a ver que este sacrificio superior y perfecto de Cristo quita el pecado. Pero vamos a ver 3 puntos, que es la necesidad de ese sacrificio perfecto. Vamos a ver la provisión de ese sacrificio superior y perfecto, y vamos a ver la eficacia del sacrificio superior y perfecto. Así es que, mis hermanos, hoy vamos a ver que el capítulo 10 del libro de los Hebreos enfatiza el sacrificio perfecto y superior de nuestro Señor Jesucristo, realizado una sola vez para siempre, en contraste con los sacrificios imperfectos del sistema levítico que se ofrecieron bajo el antiguo pacto.
vamos a ver la necesidad de un sacrificio superior y perfecto. El capítulo 10 es la continuación y conclusión del gran contraste entre el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, que ya lo hemos estado viendo, y el sacerdocio levítico, tema que el autor ha estado exponiendo desde el finales del capítulo 4. Hemos visto este contraste primeramente en torno a la persona del sacerdote, y ahora lo estamos contemplando en torno a distintos aspectos de su ministerio. Y en cuanto a su ministerio, el autor ha señalado en primer lugar las diferencias entre los dos pactos que regulaban los dos sacerdocios. En segundo lugar, ha señalado las diferencias entre los dos tabernáculos, en los que el ministerio sacerdotal se realizaba. Y ahora llama nuestra atención sobre los sacrificios levíticos en contraste con el de Jesucristo. Hasta este momento, hasta aquí, la cuestión de la ineficacia de los sacrificios levíticos solo ha aparecido en un plano secundario. Se había mencionado en Hebreos capítulo 9, versículos de 9 al 10, que dice así la palabra de Dios, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ahora ocupa el centro del escenario. La intención del autor es dejar claro la total superioridad del sacrificio de Cristo y que sus lectores sigan confiando completamente en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es una idea totalmente asumida que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron inferiores a la cruz de Cristo. Pero sin duda, muchos de los primeros lectores no lo veían tan claro. Ellos habían acudido a Cristo para salvación, habían reconocido en Él al Mesías, quizás hubieran comprendido la doctrina de la justificación por la fe en su sangre, pero lo que aún no habían entendido era que la muerte de Jesús convertía en caducos los sacrificios del templo. En esta etapa transitoria, la idea de que los sacrificios levíticos eran ineficaces les resultaba a ellos escandalosa. El ritual exigido en la ley había sido dado por Dios, así lo veían ellos, así lo habían entendido, así se los había expresado el Señor. Y la idea de renunciar a Él les había parecido una blasfemia. De ahí que el autor sienta la necesidad de centrar la atención de sus lectores en los sacrificios y exponer más ampliamente lo que ya ha dicho acerca de ellos. Una vez más, el autor regresa a sus lectores a la ley del Antiguo Testamento con sus mandamientos sobre el sistema de sacrificios, que era un sistema inadecuado y ya caduco. El autor resume la ley diciendo que es solo una sombra de lo que vendrá. Las sombras no son la imagen misma de las cosas, sino solo vagas visiones de lo que ha de venir. Los sacrificios de animales solo señalaban los bienes venideros de la salvación que el sacrificio real de Cristo traería. Este adjetivo venidero no se refiere a aquello que vamos a recibir en el día final. Se refiere más bien a todo lo que Cristo trae desde su primera manifestación. Incluye los beneficios de la salvación que ya disfrutamos ahora en Cristo, porque todo corresponde a la época mesiánica, al siglo venidero, y ya estamos en él, aunque esperamos su gloriosa manifestación en el futuro. Esos sacrificios levíticos se debían ofrecer continuamente cada año, porque solo eran sombras de lo que había de venir. Por siglos cada año el ritual del día de la expiación fue el mismo. Se convertía en una especie de memorial de los pecados, o sea,
que aquel día de la expiación, en que los judíos debían poder celebrar su limpieza de los pecados, más bien se convertía en realidad en un acto que remarcaba su pecaminosidad. Una vez al año el pueblo debía revivir todos sus pecados y volver a sentir la angustia de la suciedad y del hecho de estar fuera de la comunión con Dios. Por esto mismo esperaban con ansiedad la aparición del sumo sacerdote después de ofrecer el sacrificio, porque sería gracias a la aceptación de este nuevo sacrificio cómo podrían sentirse otra vez el alivio de un perdón efímero. La palabra utilizada aquí, memoria, es la misma que Cristo utiliza en Lucas capítulo 22, versículo 19, cuando dice: haced esto en memoria de mí. Lo cual nos recuerda que hay un contraste entre la mesa del Señor y el día de la expiación. Cuando celebramos la Santa Cena, es correcto que confesemos al Señor nuestros pecados y que recordemos que es solamente por la muerte de Jesús por lo que nuestros pecados son limpiados. Pero nunca tenemos que estar en la situación del pueblo hebreo de conocer la angustia por el pecado sin tener la seguridad del amparo de un sacrificio. Esta es una gran diferencia. Nuestra celebración no es el memorial de nuestros pecados, sino la celebración de nuestra salvación. La celebración en memoria de nuestro Salvador. El día de la expiación, la gente no se reunía para recordar el sacrificio, sino que lo hacía para recordar sus pecados. La solemnidad del ritual y la absolución del sumo sacerdote no podía disfrazar el hecho de que la misma repetición anual demostrara la presencia constante de pecado como impedimento a la verdadera comunión con Dios. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos reunimos conscientes de nuestros pecados, avergonzados y arrepentidos de ellos, dispuestos a confesarlos, pero seguros y confiados, por cuanto tenemos un sacrificio de valor eterno que ha sido definitivamente aceptado por el Padre. Por lo tanto, el principal objetivo de nuestra reunión es recordar con espíritu de gratitud y alabanza al Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio. Los sacrificios animales no hacían perfecto a nadie. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. Nunca pueden salvar a nadie, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan, ni llevar a nadie a la meta del perdón del pecado, ni a la comunión con Dios. Si lo hubieran hecho, ¿por qué fueron repetidos entonces esos sacrificios indefinidamente? Esos sacrificios repetidos no aliviaban la conciencia del pecador. En vez de borrar la culpa del pecado, los sacrificios anuales la enfatizaban. La conclusión era obvia, como dice la Escritura: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y esta palabra, quitar, significa remover algo tan completamente que no quede rastro. Eso es lo que el hombre necesitaba que se hiciera con sus pecados, y era esto lo que la sangre animal era incapaz de hacer. Tratar de quitar el pecado con sangre animal era tan inútil como intentar construir una montaña que llegue a la luna con cucharitas de arena. Así es que el autor le está diciendo a los destinatarios: no vuelvan la mirada a los sacrificios del Antiguo Testamento, ya que esos sacrificios no pueden quitar ni una manchita de la culpa de su pecado, sino que solo señalan a Cristo, cuyo perfecto sacrificio las quita todas. Mírenlo a Él.
Hay una relación estrecha entre la conciencia limpia y el disfrute de la comunión con Dios. Todos sabemos por experiencia propia, que el pecado se interpone entre nosotros y Dios. Coloca una barrera a nivel de la conciencia, dice el salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me había escuchado. Salmo 66, 18. Hay incompatibilidad entre la contemplación de la iniquidad y el acceso al oído de Dios. Son los limpios de corazón los que pueden ver a Dios, dice Mateo en el capítulo 5, versículo 8. Y si no hay una solución verdadera, una solución definitiva y real al problema de nuestros pecados, no puede haber una entrada verdadera, definitiva y real a la comunión con Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían proveer la solución. Su carácter repetitivo lo demuestra. En cambio, los que vivimos bajo el nuevo pacto podemos gloriarnos en la naturaleza permanente y final de la solución obrada por el sacrificio de Cristo, eternamente duradero en sus efectos. En Cristo tenemos una purificación interior, en Cristo tenemos purificación permanente y que no necesita ser repetida, no hacen falta más sacrificios. En Él somos limpios de una vez por todas. Jesús anticipó esto cuando le dijo a sus discípulos: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Juan capítulo 3, versículo 10. Esta purificación, lo que el apóstol Pablo llama nuestra justificación, es precisamente el inicio de la vida cristiana. La respuesta divina a todos aquellos que creen en Jesucristo, y el autor de Hebreos nos confirma que es algo duradero, permanente y definitivo. En el Concilio de Jerusalén, Pedro tuvo que justificar su predicación ante los gentiles y lo hizo diciendo: ninguna diferencia hizo el Espíritu Santo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos capítulo 15, versículo 9. Con esta hermosa frase, Pedro describe la entrada de los creyentes gentiles en la nueva esfera del perfeccionamiento que Cristo introduce. Y es una entrada caracterizada por dos cosas. Desde el punto de vista de la responsabilidad del hombre, se caracteriza por la fe, por creer en Jesucristo. Desde el punto de vista de la iniciativa de Dios, se caracteriza por el don del Espíritu Santo, quien efectúa en ellos la purificación de sus corazones, o como diría nuestro autor, de sus conciencias. No es una limpieza ceremonial, tampoco es una limpieza externa, es una limpieza real y es interior. Primera de Corintios 6:11 dice el apóstol Pablo, acaba una lista de pecados y añade: esto erais algunas cosas, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. No hace falta ya más sacrificios por el pecado, porque en Jesucristo tenemos limpieza, en Jesucristo tenemos santificación, en Jesucristo tenemos justificación. Es una obra definitiva y perfecta. Así es que, mis hermanos, como los sacrificios levíticos no nos podían dar la salvación, por eso es que Dios preparó la provisión del sacrificio superior. Dice el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para restablecer esto último. En este pasaje, el autor elige una cita que procede del Salmo 40, que nos habla del desagrado de Dios en torno a los sacrificios levíticos, como dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Isaías en el capítulo 1, versículos del 11 al 18 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Cansado estoy de soportarlas. Cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Jeremías en el capítulo 6 nos dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. En estos textos, los profetas denuncian la hipocresía del pueblo de Israel, pues ofrecían sacrificios mientras su corazón estaba lejos de Dios. Con esas actitudes demostraban la ineficacia de los sacrificios, porque a pesar de su frecuente repetición, eran impotentes para cambiar la vida interior de ellos. Con demasiada facilidad los judíos ofrecían sacrificios para complacer a Dios y expiar su pecado, sin ninguna intención de dejar sus caminos pecaminosos. El sacrificio se convertía en una excusa para seguir el pecado, el sustituto fácil de un auténtico arrepentimiento. Es con este mismo énfasis como debemos entender sus palabras en el Salmo 40. No es que Dios ya haya cambiado de idea, ordenando sacrificios en el pasado pero rechazándolos en el presente, sino que a Dios nunca le ha agradado los sacrificios cuando sirven como excusa para no hacer su voluntad, o cuando son ofrecidos por personas capaces de cumplir con los ritos externos de la religión con tal de no tener que santificarse en lo íntimo. Dice la Escritura, entrando en el mundo dice, antes de proceder a estudiar esta cita y su interpretación cristológica, debemos aclarar aquí un problema textual. Si comparamos el texto del Salmo 40, versículos del 6 al 8, tal y como aparece en nuestra versión, con la cita de Hebreos 10, versículos del 5 al 7, vemos que hay una frase notablemente diferente. En el Salmo 40, la cita empieza diciendo, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Mientras en Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cómo explicar esta diferencia? ¿Has abierto mis oídos o me preparaste cuerpo? Bien, mis hermanos, el autor no fue quien modificó la cita. Se limitó a seguir fielmente el texto de la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Citó con exactitud la Biblia que tenía a mano y que era empleada habitualmente por sus contemporáneos y sin duda por sus lectores. Entonces, ¿por qué hicieron los traductores de la Septuaginta este cambio? Hay dos posibles explicaciones de la frase original. Una procede de la legislación sobre la cuestión de los esclavos en Israel. Según la ley de Moisés, los esclavos israelitas solo podían servir durante un máximo de 6 años.
En el 7º año debían recibir la libertad y su amo tenía que dárselas. Sin embargo, en el caso de no querer su libertad, el mismo esclavo podía optar por quedarse definitivamente. En tal caso, el compromiso era de por vida y se sellaba mediante una ceremonia que consistía en horadar la oreja. Si vamos a nuestras Biblias, al libro de Deuteronomio en el capítulo 15, versículos 16 y 17, vamos a ver lo que dice nuestro texto. Si el esclavo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Horadar. La oreja era la forma en que alguien se convertía en esclavo definitivamente y voluntariamente. Por lo tanto, el Salmo 40 podría reflejar este sentido. En tal caso, el salmista vendría a decir: Señor, lo importante de mi relación contigo no es cumplir uno de los ritos. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, sino la disposición de mi voluntad hacia ti, y mi disposición es la de un esclavo de por vida. Quiero servirte siempre y quedarme en tu casa. Me reconozco como tu esclavo. El otro sentido posible de la frase es el que han recogido los traductores de nuestra versión moderna. Según esta interpretación, horadaste mis orejas significa has abierto mis oídos, o sea, me has dado entendimiento. Antes yo no comprendía, dice el salmista. Creía que lo único que querías era que yo cumpliese fielmente con una serie de ritos y sacrificios. Pero has abierto ahora mis oídos, y ahora comprendo que no has demandado solamente holocaustos y expiaciones, sino el acatamiento sincero y gozoso de tu voluntad. Entonces dije: he aquí, vengo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El salmista ha entendido que más importante que la entrega de animales para el sacrificio es la entrega de nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. En este segundo caso, los traductores han sido aún más atrevidos. El texto hebreo solo establece el hecho de que el salmista recibió una iluminación de parte de Dios. Has abierto mis oídos. Ellos se atreven a aventurar a la luz de los versículos siguientes cuál es el contenido de su iluminación, que no debe de conformarse con ofrecer animales al Señor, sino que debe de ofrecerse a sí mismo. Me preparaste cuerpo. Pero, sea cual fuere la explicación correcta de la variante del texto griego, dos hechos son incontrovertibles. Uno es que el abrir de oídos o el horadar de orejas está estrechamente relacionado con el hacer tu voluntad. El otro es que incuestionablemente el texto de la Septuaginta dice así: me preparaste cuerpo, y que estas palabras describen perfectamente la realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y estaciones por el pecado no te agradaron. Los sacrificios levíticos, estos sacrificios de animales nunca pueden satisfacer las demandas de la ira y justicias divinas. No pueden agradar a Dios aun cuando Él mismo los ordenó, porque solo fueron una medida provisional hasta la llegada del auténtico Cordero de Dios. Si la ofrenda de animales tenía algún valor, solo era en virtud del anticipar aquel único sacrificio que podía satisfacer plenamente la justicia de Dios y conducir a una plena reconciliación entre Dios y los hombres. Dios preparó el sacrificio perfecto. La cita del Salmo establece que debido a la ineficacia de los sacrificios levíticos era necesario que Dios preparara una alternativa.
que proveyera una solución que verdaderamente permitiera la restauración de relaciones entre Dios y el hombre. Por esto, las afirmaciones al principio de cada uno de los versículos 5 y 6 acerca de la ineficacia de los antiguos sacrificios. Sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Estas van seguidas por otras que indican la provisión y la alternativa de Dios, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dios, por medio de Jesucristo, proveerá el sacrificio que verdaderamente satisfaga las exigencias de justicia. Jehová Jireh. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. En el monte de Jehová será provisto. En Cristo la antigua promesa recibirá su pleno cumplimiento. La interpretación, un cuerpo me preparaste, que Hebreos Dios adoptó de la traducción griega del Antiguo Testamento, señala antes que nada al acto de la encarnación por la que Jesús recibió una verdadera naturaleza humana, que incluyó un verdadero cuerpo humano. Cuando se toman estas palabras junto con los siguientes versículos, también indican el propósito por el cual Jesús recibió un cuerpo humano, el obediente cumplimiento de Jesús que hizo posible que muriera como nuestro Salvador. Por lo tanto, aunque la traducción griega del Salmo 46 no es la traducción literal del texto de Hebreos, el escritor de Hebreos la retuvo porque le era familiar a sus lectores y porque reflejaba claramente el punto principal de la profecía, la voluntaria obediencia de Cristo que lo llevó a sacrificar su cuerpo en la cruz como pago por nuestros pecados. Aunque muchos de los pensamientos de este salmo se podrían acomodar a David, solo Cristo recibió un cuerpo para sacrificarlo por el pecado. Solo de Cristo se predijo en los manuscritos de las Sagradas Escrituras que sería el Salvador que habría de venir. Solo Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo Cristo oró en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas son las bases principales de este versículo que solo Cristo pudo cumplir. Por eso está clasificado el Salmo 40 como uno de los salmos mesiánicos más importantes. El propósito de la vida de Jesucristo fue hacer la voluntad de Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice en Juan 4:34. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Verdaderamente son ciertas las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que ni aun Cristo se agradó a sí mismo en Romanos capítulo 15. Siendo en forma de Dios, asumió el lugar de un esclavo, sometió su voluntad a la del Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, decía en el Salmo 48. El deseo explícito de nuestro Señor Jesucristo era cumplir la voluntad de Dios conforme a las Escrituras, o en palabras de nuestro texto, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta última frase admite básicamente tres significados diferentes, y todos ellos son ciertos. Puede referirse con la venida del Mesías. He aquí, vengo como en el rollo del libro está escrito de mí, en cuyo caso significa que tanto la venida de Jesucristo como las razones de su venida estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. Puede relacionarse con la motivación del Mesías. Vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, en cuyo caso significaría que las Escrituras decían que no realizaría su propia voluntad, sino la del Padre.
y puede relacionarse con los propósitos de la vida del Mesías. Vengo para hacer aquella voluntad tuya que está escrita acerca de mí en el rollo del libro. Jesucristo encontraba en las Escrituras la revelación de la voluntad de Dios para su vida. Cristo se encarnó para suplir las deficiencias de los sacrificios del sistema levítico. La razón por la cual Dios le preparó un cuerpo fue la de expiar nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vino para reemplazar, vino para cumplir los sacrificios y ofrendas que no agradaban a Dios. Vino para realizar aquella voluntad divina que los sacrificios levíticos no pudieran cumplir. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo en forma corporal. Las 4 palabras, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones, cubren toda la variedad de ritos culturales del Antiguo Testamento en los cuales intervenía la muerte de un animal. La ley de Dios daba instrucciones en cuanto a ellos, tal y como nos recuerda el autor al final del versículo 8, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero todos quedan incluidos dentro de este veredicto de las Escrituras. Tales cosas no son del agrado de Dios. No satisfacen las demandas de su justicia, no pueden efectuar una reconciliación real y duradera entre Dios y el hombre. Pueden tener cierta utilidad simbólica como anticipo de lo que ha de venir, pero nada más. Cuando en Jesús llega lo perfecto, los sacrificios de la ley, ya desechados por Dios, han de desaparecer. Por eso dice nuestro texto, quita lo primero para establecer esto último. La insistencia del autor puede parecernos innecesariamente repetitiva, pero debemos recordar que lo que a nosotros nos resulta obvio, a los primeros lectores les resultaba muy difícil de asimilar. Ellos querían abrazar esto último, pero sin repudiar lo primero. Muchos de ellos, aún creyendo en Jesucristo y en los sacrificios de la cruz, seguían haciendo el peregrinaje anual a Jerusalén para cumplir con las ordenanzas levíticas, creyendo que así hacían la voluntad de Dios. No comprendían que Dios ya había registrado en las páginas del Antiguo Testamento su desaprobación de aquellos sacrificios. No comprendían que el Hijo, entrando en el mundo, se había encarnado, porque aquellos sacrificios no valían para satisfacer a Dios y santificar al hombre. No comprendían que la perseverancia en los sacrificios levíticos era un atentado contra la perfección del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los lectores no debían añorar las vistosas ceremonias del templo. Ir a Jerusalén después del Calvario sería dejarlo perfecto para volver atrás otra vez a las sombras. Sería restar perfección a lo que es perfecto. Sería invertir en el orden que Dios mismo ya había establecido. Mis hermanos, tu salvación y mi salvación es por gracia de Dios, es por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. No necesitas hacer nada más, no necesitas añadir más algo al sacrificio de Cristo, porque es total y es completo. Este sacrificio superior trae algo importante para nuestras vidas, porque es eficaz, la eficacia del sacrificio superior. Punto número 3. En esa voluntad, versículo 10 dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. El autor concluye en el versículo 10 que en esa voluntad somos santificados. Su propósito con esta cita no ha sido solo la denuncia de las deficiencias del sistema levítico, sino que tiene la finalidad de exaltar la obra de Cristo como única y completa,
y debilitar la confianza de sus lectores en aquellos sacrificios que no les servían para nada y restaban importancia al sacrificio de Cristo. Ha querido confirmar su plena confianza en la total eficacia de la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tenían que proveer animales para sus ofrendas. Dios nos ha provisto el cuerpo de su amado Hijo. Su sacrificio fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno, pero fue un sacrificio corporal y no debemos olvidarlo. No debemos despreciar el sufrimiento físico, el dolor y las terribles torturas que Jesús conoció en su carne para nuestra santificación. El autor no dice que hayamos sido santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, sino mediante la ofrenda de su cuerpo. Aquí llegamos al punto más importante de todos. El énfasis principal del argumento del autor es este: en esa voluntad somos santificados. El tiempo del verbo indica que se trata de una acción ya llevada a cabo en el pasado. Hemos sido santificados. Cristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. El sacrificio ya ha sido ofrecido y ha cumplido su propósito, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, que solo podían proporcionar una santificación provisional, simbólica y efectos ceremoniales. El de Jesús nos hace santos y nos ha hecho santos. Mediante el sacrificio de Jesucristo, nuestra posición ante Dios realmente cambia, porque ahora somos hechos santos por cuanto la ofrenda de la cruz borra nuestros pecados. La acusación contra nosotros queda anulada porque Cristo ha llevado la culpa de nuestros pecados. Dios ahora nos acepta como revestidos de su justicia, imputada a nuestro favor. Somos ahora apartados para ser el verdadero pueblo de Dios, santificados por la purificación efectuada por la ofrenda del cuerpo de Jesús, una vez y para siempre. Es eficaz para expiar todos los pecados de los que creen en Él, sean de la época que sean. Se trata de una ofrenda de carácter definitivo, de manera que a partir del momento de su ofrecimiento no necesitamos más sacrificios. No hay nada con lo que podamos contribuir o añadir al suyo. En Cristo la voluntad de Dios está plenamente cumplida. Para concluir, mis hermanos, el sacrificio del cuerpo de Cristo es la contrapartida de los sacrificios del sistema levítico. La diferencia entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de animales es profunda. El sacrificio de Cristo fue una vez para siempre. Los sacrificios de animales eran incontables. Por otra parte, Cristo ofreció su cuerpo como sacrificio. El adorador de la era del primer pacto ofrecía sustitutos. Cristo presentó su cuerpo voluntariamente. Los animales eran sacrificados por la fuerza, en contra de su voluntad. La obediencia de Cristo a la voluntad de su Padre obtuvo nuestra liberación del poder del pecado y nos adoptó para vivir una vida dedicada al servicio de Dios. Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos una salvación tan grande. De esta manera ahora nosotros debemos reflejar la santidad y perfección de Dios al responder a la exhortación de Jesús. Sed santo, sed por lo tanto perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice la palabra de Dios: sed santo, porque yo soy santo.
Mis hermanos, debemos darle gracias a Dios por la obra que hizo Cristo en nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te queremos dar las gracias, Señor, en esta mañana. Mi Dios, que nos permites abrir las Escrituras para darnos cuenta, mi Dios, que ningún tipo de sacrificio que nosotros pudiésemos llevar para ganar nuestra salvación puede servirnos, mi Dios. Los sacrificios del pueblo hebreo, que lo realizaban en el tabernáculo porque tú sí, así se los habías pedido, Señor, no les servían para que ellos fueran perfectos y santos delante de ti, mi Dios. Era una santificación provisional. No era permanente como Cristo nos la da, mi Dios, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Te damos gracias, Señor, por la provisión de Cristo para el sacrificio, que tú le diste cuerpo, Señor, para que voluntariamente viniera a ser tu voluntad y expiara nuestros pecados. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Te alabaré con el corazón, me alegraré por tu salvación. Salmos cantaré, me postraré a tu nombre, oh Dios, loores daré. Cantaré, oh Dios, pues muy grande es tu amor para siempre. Señor, tu gloria y tu misericordia, gracias doy a ti, me has dado tu perdón, mi corazón, Señor, te alaba por tus maravillas. Canta al Señor, alegre canción, eleva hoy tu voz en cantos de amor. Ven y alábale, exalta al Señor con voz y con fe en tu corazón. Cantaré, oh Dios, pues muy grande es tu amor para siempre. Señor, tu gloria y misericordia, gracias doy a ti, me has dado tu perdón, mi corazón, Señor, te alaba por tus maravillas, alabémosle por tu grande amor, exaltémosle por su salvación,
alzando hoy la voz, demos gloria a Dios, alabémosle por tu grande amor, gloria a Dios. Aquí estoy, humillado ante ti, mas tu gracia está sobre mí. Aquí estoy, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad, me halló tu gracia tal como soy. Arruinado, tú me diste valor. Aquí estoy, humillado por tu amor, perdonado por tu favor. Aquí estoy, tu deseo siempre soy, santo con gloria y poder. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad, majestad, me halló tu gracia tal como soy. Arruinado, tú me diste valor. Majestad, majestad, por siempre me has cambiado, Señor, en presencia de tu majestad, de tu majestad, de tu majestad. Gracias a Dios por su palabra. Y ahora vamos a pasar un momento más de adoración a nuestro Dios. Y este es el momento de las ofrendas. Y para eso, hermanos, les voy a pedir por favor si abrimos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Y vamos a dar lectura del 1 al 10. Proverbios 3,
del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros serán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, sabemos que la bendición viene directamente de ti. Gracias, Señor, por el sustento diario de toda la familia de Cristo. Y te damos gracias por la ofrenda que se ha de levantar en esta mañana. Sabemos, Señor, que muchos pasan por situaciones difíciles económicamente, pero que tú, Padre, vas a suplir toda su necesidad conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú guardas y sustentas al débil, Señor. Bendícelos, bendito Padre, y gracias te damos por los hermanos que pueden ofrendar en este día. Bendícelos también, Señor. Bendice su entrada y bendice su salida. Le damos gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ahí al frente de su pantalla va a aparecer el número de cuenta y el banco en el cual podemos hacer nuestras ofrendas. Y también queremos recordarles nuevamente, como lo hacemos cada 8 días, de los estudios que hay en la iglesia, los miércoles con nuestro hermano Alfredo Cabrera, los viernes nuestra hermana Lolita Ángeles también, nuestro hermano Filiberto, comparten estudio. Por lo regular son cada 15 días, hermanos, estos estudios. Los jóvenes después del servicio tienen su estudio, nuestros niños los sábados en la escuelita dominical, y cada 8 días, todos los miércoles, el grupo de oración de nuestras hermanas y hermanos con nuestra hermana José también, hermanos, los esperamos y esperamos que se puedan conectar para poder participar de estos ministerios. Bien, hermanos, pues no habiendo más que agregar, vamos a despedirnos. Y pues bien, esperamos que nos podamos ver la próxima semana si es la voluntad de Dios. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que eres el creador de todas las cosas, Señor, porque lo vemos claramente en tu palabra. Todas las cosas visibles e invisibles, todo es tuyo, Señor. Todo fue creado por medio de ti y para ti. Nosotros somos hechura tuya, Señor, a tu imagen y semejanza. Pues bien, Padre, te ruego que nos ayudes a caminar, Señor, como es tu voluntad. No permitas que nos apartemos, Señor, porque a pesar de lo complicado que está ahorita el realizar actividades fuera de casa, pues hay quien se aventura aún así, Señor. Ten misericordia. Te ruego que tú, Señor, nos guardes a todos y a cada uno de tus hijos. Y, Señor, que tengas misericordia de todos nuestros familiares
que no quieren rendir su vida a tus pies, que los guardes también, bendito Padre. Señor, si es tu voluntad, nos hemos de ver aquí la próxima semana para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, bendito Dios, y que todo, Señor, lo que te hayamos pedido en esta mañana sea hecho conforme a tu bendita y santa voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga y les guarde.